¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar analizando este pequeño circuito con el teorema de Norton. Verifiquemos que este pequeño circuito contiene una fuente que depende de una variable que se encuentra en el circuito. En este caso es la variable llamada Vx. Como sabemos que cuando tenemos que localizar el teorema de Norton, el equivalente del teorema, el circuito equivalente al teorema de Norton de este circuito, tenemos que localizar un circuito que se parezca de tal forma como este, que contenga una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Tenemos que llegar a un circuito de esta forma. Vamos a ver cómo se resuelve para este circuito. Como en el primer caso, en el primer paso podemos considerar localizar la resistencia de Norton. Recuerda que este procedimiento es justamente el mismo que se ejecuta para poder localizar la resistencia de Thevenin, ya que es exactamente el mismo. En este caso procedemos a cancelar las fuentes independientes y agregamos una fuente conocida. Recuerda que esta fuente es a gusto del cliente, ¿no? O sea, esto puedes tomar el valor que tú quieras. Para modo de ejemplo, en este caso hemos elegido la de 1 volt. Okay. Cuando nosotros tenemos esta fuente, y si te fijas, tenemos una fuente de 50 volts en este caso, como indica aquí en la instrucción, habría que cancelar. Entonces en este caso por ese motivo lo cancelamos. ¿Okay? Cuando llegamos a esto, fíjate que lo podemos empezar a analizar a través de nodos. ¿Por qué motivo? Porque en este caso el nodo llamado B2 automáticamente ya está resuelto. Es el voltaje en este caso de 1 volt. ¿Okay? Por eso lo he señalado aquí como la ecuación número 1. El voltaje B2 vale 1 volt. ¿Ok? Ahora, antes de proceder a resolver el circuito, analicemos que para poder encontrar la resistencia de Norton tenemos que llegar a esta conclusión. Fíjate que nosotros le estamos colocando una fuente conocida llamada 1 volt y voy a localizar la corriente llamada IO. Es la corriente que fluye en este tramo. Cuando nosotros localicemos esto no es otra cosa más que estar aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, de ahí saldría el resultado. Vamos a ver cómo localizamos IO. Como habíamos comentado, B2 ya está resuelto, es 1 volt. En la ecuación número 2 hemos hecho o hemos preparado la ecuación del nodo llamado B1. Hemos nombrado aquí la corriente I1, la corriente I2 y en este caso la corriente I3. Si en este caso analizamos el nodo, podemos ver, como siempre lo indicamos, qué es lo que está entrando en el nodo. Fíjate que no está entrando, así como lo dibujamos en este momento, no está entrando ninguna corriente. Por lo tanto, por eso le colocamos como 0 amperes. Posteriormente, indicamos todas las corrientes que salen. En este caso están saliendo estas tres, I1, I2 e I3. Aquí se encuentran. ¿Ok? Como siempre pasamos, todo esto lo tenemos que pasar a términos de voltaje o cosas, en este caso, términos que nosotros conozcamos. Fíjate que en este caso, la I1, ¿ok?, va a depender, en este caso, va a ser el voltaje entre la resistencia 3, ¿ok?, de 3 ohms. La I2 se va a corresponder de esta forma. Sería el voltaje 1 entre la resistencia de 6 ohms. Y recuerda que en esta parte se expresa de la siguiente forma. Sería B1 menos B2 sobre la corriente 3, perdón, sobre la resistencia de 2 ohms, que es lo que tenemos expresado en este punto. Para poder continuar, fíjate que tienes todos estos denominadores, tenemos que cancelarlos. En este caso hemos elegido 6 ohms para poder cancelarlo. Posteriormente este 6 ohms iría multiplicando cada uno de estos términos, ¿ok? Por lo tanto, cuando se efectúa la multiplicación, en este caso lo que es el 0 lo hemos pasado del otro lado para que tenga una mejor presentación. Aquí quedaría como 2 de B1, en este se cancela el 6 y queda como B1, ¿ok? En este otro caso quedaría como menos 3 de, perdón, aquí quedaría como 3 de B1 y posteriormente quedaría como menos 3 de B2, ¿ok? Es simplemente al cancelar estas dos partes. Ahora, veamos que podemos sumar los términos semejantes. En este caso tenemos 2 de B1 más 3 de B1. Al sumar todo esto queda como 6 de B1. Aquí queda esta parte. Este menos 3 de B2 es justamente este que tenemos acá. Toda la ecuación es igual a 0.
Ahora, cuando llegamos a este momento, fíjate que nosotros ya conocemos cuánto vale B2, fue nuestra primera ecuación. Por lo tanto, aquí lo estamos sustituyendo para poder llegar a esta conclusión. Cuando ya tenemos el B1, lo podemos despejar, quedaría como 3 sobre 6 o un medio de voltaje, ¿ok? 1.5 volts. Ahora, en este caso ya hemos encontrado el voltaje llamado B1 y hemos encontrado en este caso B2, que era lo que habíamos localizado desde un inicio. Pero lo que realmente nos está interesando para este apartado es localizar cuánto vale I/O. Entonces, por lo tanto, tengo que seguir analizando a través de los nodos estas tres corrientes. Por lo tanto, vamos a verlo en esta sección. Fíjate, si tienes el nodo llamado B2, he nombrado aquí la corriente 3, está interactuando la corriente 4, la corriente 5 y la corriente llamada I/O, que es nuestra incógnita, es lo que nosotros estamos localizando. Entonces decimos, ¿qué es lo que está entrando en este nodo? Fíjate, está entrando I3, que es lo que tenemos acá, está entrando la corriente llamada I/O, que es nuestra incógnita, al mismo tiempo está entrando esta que es I4, que es una fuente, y tenemos como salida, única salida, la corriente 5. Recuerda que estas corrientes son las que nosotros establecimos desde un inicio y bueno, eso puede variar de acuerdo al gusto de la persona, ¿no? Entonces en este caso solo habría que respetar tanto esta corriente como esta otra y las demás pudieran tener el sentido que tú quieras. Ahora, pasemos esto a términos de voltaje. Por lo tanto, si tenemos la I3, tenemos que expresarlo de donde se quita la flecha, que sería B1, menos a donde va la flecha, que sería B2, sobre 2 ohms, que es lo que tenemos acá. En el caso de I/O, pues es una incógnita, la vamos a dejar allá. En el caso de I4, sería 0.5 de Bx, ok. Vamos a mantener este Bx y posteriormente lo vamos a sustituir. De todas maneras, ya sabemos cuánto vale X. En este caso, tenemos la I5, que sería el 2 volts sobre los 10 ohms. Como tenemos estos dos denominadores, podemos elegir el más grande para poder ir cancelando. Fíjate que aquí al poner 10 ohms, ir cancelando esto quedaría como 5 de B1, esta parte quedaría como menos 5 de B2. Esto de acá pues sería 10 ohms por I/O, quedaría como 10 ohms de I/O. Esta parte quedaría como 5 de Bx y posteriormente eso quedaría como B2. Ahora, pasemos a sustituir algunos valores. ¿Por qué motivo? Fíjate que nosotros tenemos una ecuación donde indica B1, hay términos de B2 y hay algo llamado Bx. Todo esto ya lo conocemos. B1 es lo que localizamos acá, es 0.5 de B2 de volts, ok. Entonces esto que tenemos acá, en el caso de B2 ya lo habíamos localizado, vale 1 volt, es justamente lo que tenemos aquí. Esto sigue siendo nuestra incógnita. Y en el caso por ejemplo de Bx, recordemos que Bx en el ejercicio original es justamente el voltaje que se encuentra en la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, es justamente el nodo llamado B1. Por lo tanto, B1 vale 1 medio de volt. Posteriormente tenemos el 1 volt. Y al hacer estas multiplicaciones podemos notar que este término se van cancelando. Este de acá se cancela con este y se cancela con esto, porque tenemos 2.5 más 2.5 menos 5, por lo tanto eso se va cancelando, ok. Entonces ya nos quedaría como 10 ohms de I/O y este apartado quedaría como 1 volt. Cuando realizamos el despeje quedaría como 1 sobre 10, quedaría como 0.1 ampere. Ahora, hemos localizado I/O, pero recordemos que el análisis inició por todo esto. Entonces va a quedar como la resistencia de Thevenin será 1 volt, porque nosotros elegimos 1 volt sobre la I/O que hemos acá en este momento encontrado, que sería 0.1 ampere. Por lo tanto, como resultado final tengo que son 10 ohms, el apartado de la resistencia de Norton, ok. Recordemos que esta sección es justamente la misma que analizarías a través de la resistencia de Thevenin, sería exactamente lo mismo. Vamos a ver la parte de cómo localizar la corriente de Norton, ok. En este ejercicio hemos copiado justamente este ejercicio acá, el original, lo hemos copiado aquí abajito, pero fíjate y compara que la única diferencia que tiene
es que tiene en este momento un cortocircuito acá. Hemos cortocircuitado la terminal A y la terminal B. Ahora, esta resistencia de 10 ohms, en este caso yo no la dibujé. ¿Por qué motivo? Porque como queda en cortocircuito, pues simplemente se cancela. Por lo tanto, es como la corriente va a fluir por el camino que ofrezca menor resistencia. Por eso no la dibujamos. Ahora, para poder continuar con este análisis, habría que hacer, o en este caso, hacer una redibujar. Bueno, en este caso hay varias formas de hacerlo. Para mí se me hizo más fácil redibujarlo. Ahí es al gusto del cliente, o sea, al gusto de ustedes. Fíjate qué es lo que he hecho. ¿Por qué motivo lo he redibujado? Únicamente lo he redibujado para que puedas notar que la resistencia de 2 ohms que se encuentra acá se encuentra en paralelo a la resistencia de 6 ohms. ¿Ok? Si yo te lo redibujo de esta forma, fíjate, quedaría la de 6 ohms acá y la resistencia de 2 ohms te la he dibujado acá. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Este cable que se encuentra acá es justamente este cable de aquí. ¿Ok? Ahora, la fuente llamada punto 5 de BX la he colocado de esta forma. ¿Ok? ¿Por qué motivo te la he colocado de esta forma? O sea, no hemos cambiado absolutamente nada del circuito. Simplemente fíjate, donde se conecta el punto A es donde está la punta de la flecha, y tenemos en este caso la resistencia de 2 ohms. Entonces, donde está la punta de la flecha está el punto A, el nodo A, y en este caso la resistencia de 2 ohms. En el caso de esto, simplemente es como que hemos alargado esta conexión tal cual, y donde está el nodo B es donde está interconectado, en este caso el otro extremo de la fuente, con la resistencia de 6 ohms. Entonces no hemos cambiado absolutamente nada del circuito, es justamente lo mismo. ¿Ok? Y por lo tanto podemos hacer esta parte. Fíjate que al quedar de esta forma quedan estos dos en paralelo, y por lo tanto yo pudiera hacer en este caso un divisor de voltaje. Si yo sumo estas dos resistencias en paralelo, quedaría una resistencia de 3 medios. En este caso, para que no te confundas, he retirado esta fuente única y exclusivamente para evitar pues en algún caso confundirte. Lo he dejado simplemente sin la fuente para que veas cómo sale el divisor de voltaje, y posteriormente la voy a volver a integrar. ¿Ok? Entonces en este caso la hemos retirado, hacemos la parte de los paralelos de las fuentes, y fíjate que aquí me queda una resistencia de 3 ohms, perdón, 3 medios de ohm. ¿Ok? En este caso recuerda que el divisor de voltaje es el análisis que, si tú quisieras localizar cuánto vale Bx, que es el voltaje que deseamos en este caso, Bx sería 3 medios sobre pues es la resistencia que quieres medir sobre la suma de ellas dos, que sería esto de acá, multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Ok? Ahora, esto que acabamos de localizar es el voltaje llamado Bx. ¿Qué cosa es Bx? Bx es el punto, es este nodo o es este nodo, o te lo he expresado de esta forma. He vuelto a dibujar este circuito acá para que puedas analizar dónde se encuentra Bx. Bx, lo que hemos localizado, que vale 50 tercios, que es 16.66 volts. ¿Ok? Entonces en este caso este voltaje es este punto que se encuentra acá, son los 50 tercios que hemos localizado. Ahora, ¿qué más podemos hacer? En este circuito, como te dije, lo he redibujado acá y he expresado a través de nodos las corrientes que interactúan en todo este circuito. ¿Por qué motivo? Para localizar la corriente de Norton tengo que saber cuánta es la corriente que fluye del punto A al punto B. Por lo tanto, veamos, si yo nombro este nodo llamado 50 volts es porque ya está resuelto, vale 50 volts de acuerdo a esta fuente. Este nodo llamado B2 lo acabo de localizar a través de todo este procedimiento y llegué que vale 16.666 volts. ¿Ok? Que son 50 tercios. Ahora, este de acá, como tal, todo esto es tierra, todo esto de acá es el nodo de referencia, ¿estamos de acuerdo? Ahora, analicemos cada una de las corrientes que tenemos aquí interactuando. Fíjate en este caso, si yo nombré I1, I1 sería, está dado por el voltaje B1 menos B2 sobre 3 ohms, que es justamente lo que tengo acá. ¿Ok?
y te lo he expresado la respuesta en esta línea, ok, en esta corriente. Son 50 novenos. Ahora, ¿cómo he localizado en este caso la corriente I2? Esta corriente I2 está dada por B2 entre 6, ok, porque es el voltaje medido de acá entre la resistencia, y te lo he expresado de esta forma. Son 25 novenos de ampere. Ahora, en este caso, la corriente 3, tenemos dos formas de hacer. Si tú quieres, a este número, porque es una corriente que está entrando, réstale este 25 novenos y te quedaría 25 tercios. Ahora, no lo quieres hacer de esa forma, hay otra forma de ejecutarlo. Fíjate en este caso, si tú tienes esto, la corriente que fluye acá, no es otra cosa más que tomar el voltaje V2, que es esto que localizamos entre la resistencia de 2 ohms, automáticamente, porque sabemos que esto es el nodo de referencia, que sería tierra. Por lo tanto, eso nos quedaría como 25 tercios. Ahora, en este momento, si tú analizas la suma de estas dos corrientes, te tiene que dar esta de acá, que serían 100 novenos. Es justamente lo que hemos localizado. Ahora, esta pequeña fuente de acá son 0.5 el voltaje, o sea, 0.5 el voltaje Vx. El voltaje Vx es este que se encuentra acá. ¿Cuál es el voltaje Vx? Es justamente el voltaje del nodo 2, que sería 50 tercios. Por lo tanto, esto de aquí, esta fuente estaría interactuando, que son 0.5 de 50 tercios, nos queda como 25 tercios. ¿Ok? Por lo tanto, la suma de estas dos corrientes de 25 tercios y 25 tercios te da como resultado la corriente de Norton, que sería 50 tercios. ¿Ok? Solo para modo de análisis y comprobación, fíjate que aquí, cuando llega a 50 tercios, en este nodo se tiene que dividir justamente en dos caminos. Este vuelve a ser 25 tercios y este de acá vendría siendo 25 tercios. O sea, la suma, de acuerdo a la ley de nodos de Kirchhoff, fíjate que se está cumpliendo. La entrada es justamente la suma de las salidas. En este caso, lo mismo sucede. Si tú sumas 25 tercios y 25 novenos, justamente tenemos los 100 novenos. Por lo tanto, vuelve a la fuente, se vuelve a retroalimentar, vuelve a salir en este caso el flujo y se vuelve a dividir correspondiente en estos caminos, ¿ok? O sea, en estas ramas. Se vuelve a ejecutar la fuente y vuelve a suceder. Entonces, por lo tanto, todo esto de acá, ya es implementando la parte de la teoría de los nodos. Ahora, de esta forma hemos localizado la corriente de Norton. En este caso, valdría 50 tercios, justamente es lo que tengo acá, que es una fuente de corriente apuntando hacia arriba, porque el flujo va del punto A al punto B. Entonces, en este caso sería 50 tercios con la resistencia que hemos localizado aquí al inicio. ¿Ok? En el siguiente video vamos a estar analizando este circuito, la equivalente de Thevenin, en el simulador multisim, para poder comparar el circuito original con este circuito.